Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Y decíamos que esta noche van a tener sorpresas porque es cierto que cuando tenemos aquí a José Manuel, pues todo el mundo pensará aquello de ya nos habla todo de fantasmas o de leyendas o de espíritus o de cansas encantadas, pero no. Y es que resulta que José Manuel, dentro de sus muchas facetas del culo inquieto que es y de lo que le gusta picar en un montón de cosas y su mente curiosa, resulta que también es un amante de los videojuegos. Totalmente. Totalmente. De siempre, de toda la vida, ¿eh? Te iba a preguntar, ¿cuál es el primer videojuego que tú recuerdas que te enganchara? Uy, uno que se llamaba La Plaga Galáctica. ¿Onda? Que era de Astran, Sí. Del 464, del Ese me acuerdo. CPC. Se te puede decir hasta donde tenías que poner en la primera pantalla para que no te diera ninguna bomba. Mientras que te vean los marcianos. Que era de una casa que se llamaba Ansoft y que, bueno, te daban un pack de juegos, ¿no? Con el ordenador. Y a partir de ahí, bueno, tenía también el Mummy, que era un juego de una momia que iba descubriendo tesoros. Eran muy divertidos, eran arcades. El juego arcade es el que no te deja descansar. Es decir, el que te quema el botón, el joystick lo deja balito de papeles, ¿no? Yo recuerdo que a mí me regalaron uno, se llamaba, que con eso aprendí la tabla periódica. Tenía? Yo una Astran CPC 464, 464, ¿no? El mítico, ¿no? Efectivamente, yo no tuve nunca el Spectrum, pero que yo tenía uno que se llama Animal, Vegetal, Mineral, con el que aprendí la tabla periódica. Exactamente, también, que era un leoncito, un tigre en la portada, unas plantas, yo me acuerdo de aquello. Venía en el paquete ese promocional y la verdad es que a mí el descubrir el ordenador, claro, un ordenador, es que tú decías, ¿no? Te vamos a comprar un ordenador, que al final el ordenador era de mi hermano, pero me hizo mucha gracia porque siempre piensas en sacarle partido a un ordenador, pero es que aquello era un 464, aquello era prácticamente memoria nula. No se podía hacer nada salvo jugar y cambiar los bordes de color. Exactamente, y 4 cositas que se podía hacer con él, ¿no? Pero fíjate, Pedro, que yo llegué a tener aproximadamente unos 4.000 juegos, más o menos, en cinta. Muchos no eran originales, ya con eso digamos que la doble platina funcionaba muy bien y te los copiaba, hablando abiertamente, ¿no? Y fruto de todo aquello, recuerdo que entro en un curso de informática en los Salesianos de la Trinidad. Claro, tú piensas que te van a enseñar algo interesante, que allí lo que te enseñaban eran COBOL, Pascal, ese tipo de idiomas que eran muy aburridos. Bueno, también yo hice un curso de informática, también sirvió luego para hacer un hacha en filosofía en temas de silogismos, porque la de hecho booleana era los unos y ceros del ordenador. Exactamente, ¿no? Claro, en eso era. Pero fíjate, por aquel entonces yo tenía un amigo que él vivía en Triana. Y hablando con él, ¿no? Me dice, pues mira, yo programo en un idioma que es muy sencillito, que es el BASIC, y no tiene gran cosa, te enseño unas cosas. Luego, años después, este amigo mío estaría metido en un juego mítico, que era Capitán Sevilla, que se hace aquí en Triana. Y a partir de ahí, pues te puedo decir que él me enseña unas cosas, y yo con la Plaga Galáctica me hacía juegos nuevos. Es decir, aprendí a tocar un montón de cosas, a cambiar un montón de variables y luego ya a programar. Y programé en BASIC, vamos, tú lo sabes bien, que luego parte de mi actividad profesional, cuando ya estaba trabajando, era de criptografía y de programador. Es decir, que la programación se me da bastante bien. Y esto que ha surgido, el último cartucho que se llama... Eso lo iba yo a presentar ahora porque, claro,
tal como está el mundo ahora, hablar del último cartucho o del último cartucho que le queda atrás para que abran el estrecho Hormuz y nos bajen la gasolina. Pero no vamos a hablar de geopolítica, olvídense que no. El último cartucho es tu nuevo proyecto, por así decirlo, en las redes, que bueno, de lo que, como tú ya bien estás adelantando, lo estamos hablando de videojuegos, y sí que vamos a ir a la temática que nos gusta, que es aventura, misterio, terror y misterio, que es de lo que va el portal en sí. Tengo un perfil en Twitter que yo prefiero separar de esto, que tiene 15.000 seguidores, que habla de retrojuegos, ¿no? Pero no, el último cartucho responde a, desde hace un tiempo para acá, pues empecé a colgar en Facebook algunos juegos de diferentes tipos, ¿no? Juegos que me gustaban. Y un día dije, oye, qué chulo estaría el hacer esto mismo, pero con juegos de terror, nada más. De todas formas, de misterio. Ya que yo siempre presento el programa igual, que es un pesadito, ¿la realidad supera la ficción en los juegos? Es decir, como estamos hablando de juegos de terror, mira que en los juegos se puede hacer de todo. Yo creo que a ti te ha pasado seguro, a mí también, cosas fuera de los juegos que superan a lo que tú haces en el juego, ya que son juegos de terror. Claro que sí, por o sea, que en los juegos, incluso los juegos están limitados a lo que luego puede ser la realidad. Por supuesto, porque el juego lo que imita es la realidad, ni más ni menos. Uh-huh. Entonces, bueno, de momento el portal tiene 60, 70 entradas, 70 juegos ya comentados. De vez en cuando me paro también en hacer un análisis de equipo. El primero que se le ha hecho ha sido el ZX de Spectrum. Yo todavía tengo mi Spectrum, mi Commodore y mi Astran. Todavía están operativos, de hecho, y tengo los emuladores de ellos, incluso. Uh-huh. Pero no, está dedicado en un principio a juegos de terror. Y yo he querido comenzar con un juego de misterio que para mí es el sumum de la programación española, que es un juego de Operasoft en su día, una de las marcas punteras a nivel de los 8 bytes, que era La Abadía del Crimen. Ah, vale. Es que ese juego es un mito. Sí. Ese juego nunca en la vida he visto sacar más provecho a un ordenador que los programadores de La Abadía del Crimen. De todas marcaron formas, una época. La Abadía del Crimen ¿es un homenaje no dicho o es realmente...? Es el nombre de la rosa. Es el nombre de la rosa, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Te puedo decir que yo cuando jugué la primera vez con ese juego, que todavía lo tengo como una reliquia, la cassette, fíjate, la primera vez que jugué con ese juego tardó bastante en cargar, teniendo el Rea Terror A o el Rea Terror B. Cuando ya te quedan 2 minutos. Eso. Bueno, pero si era Rea Terror B se podía retomar. El A era el que tenías que empezar de nuevo. Pero era un error fatal, se llamaba, era crítico. Pero yo recuerdo que cuando aquello sale con una entradilla un tanto pesada de un señor escribiendo, y yo decía, no vea esperar tanto para esto, ¿no? Pero cuando ya sale esa perspectiva, sale Guillermo de Ockham, sale Asdo, y empiezan un poco a trastear por allí en una perspectiva impresionante, con un muñequito que era el padre Abad, que podríamos decir que funcionaba como una inteligencia artificial, porque estaba detrás tuya y te perseguía y te decía, no te sancionaba, simplemente te decía, hermano, que tiene que estar en su celda, porque si no, a partir de cierta hora lo sanciono. Es decir, y tú te ibas y si te veía, ¡pum!, iba por ti. Era, ya te digo, era una especie de inteligencia artificial, pero en 8 bytes. Yo no sé si tú has visto la película, ¿vale? Porque sí, el nombre de la rosa. No es de eso. La película Acoso, más que el libro de Michael Crichton. Sí, que tiene un pasillo que sale un avatar que está haciendo de una inteligencia artificial. A mí, evidentemente, Michael Crichton en esa época no creo que no suponía los avances que iba a haber tecnológicos. Ese avatar, ese ángel, me recuerda mucho a los avatares o las inteligencias artificiales que tú hablas de los juegos de los 90, 2000, ya luego fueron perfeccionándose. Pero eso, era como un Pepito Grillo iba detrás tuya de acuérdate de no sé cuánto, acuérdate que hace no sé cuánto, hermano que tiene usted que comer, hermano que tiene que descansar, hermano que esto ya se acaba. Con lo cual es verdad que era como eso, como los principios de lo que luego sería la Siri de hoy en día. Pero además que es verdad que hay películas que se anticipan mucho a todo eso, ¿no? Uh-huh. Y en cierta forma el cine, los videojuegos,
hay algunos de ellos que son casi proféticos, ¿no? Hombre, hay una película mítica de juegos de juegos de ordenador, que evidentemente es de los 80, que creo que sabes de cuál estoy hablando. La gran película de los 80. Juegos de guerra. Efectivamente. De Matthew Broderick. Efectivamente. Juegos de guerra es una gran película. ¿Qué peliculón? Sí, totalmente. Es una gran película. Y ya te digo, y con la Abadía del Crimen, yo cuando lo vi ya, cuando lo tuve puesto en el ordenador y más o menos te habías leído las instrucciones, te quedas alucinado, ¿no? Porque aunque es un juego muy complejo, lo tienes que descubrir un montón de habitaciones, tienes que hacer misiones, tienes que controlar muy bien a los personajes, memorizar. Es un juego muy difícil, ¿eh? Es una obra maestra, fíjate, año 1987. Paco Menéndez y Juan del Can, que son los programadores del juego, y absolutamente rompen con lo que es la programación, y es el juego de misterio por excelencia. Es decir, tienes que seguir las pautas de la película, a piñón. Además que yo creo que eso era algo completamente pionero. Y la película ya de por sí es policíaca, claro, misteriosa policíaca. Pero que yo creo que fue un juego completamente pionero. Totalmente. A nivel casi mundial. A día de hoy lo sigue siendo. De hecho, ha salido una emulación a través de Java que puedes jugar al juego. Y el juego está mejorado, el juego lo han mejorado. Lo han totalmente reestructurado gráficamente y demás. El juego es una maravilla. Sí. Y a día de hoy se puede jugar virtualmente, o te puedes descargar el juego si sabes descargarte un juego en lo que es una opción de ejecutable, ¿no? Y bueno, tú sabes, te salta el antivirus y demás, pero vamos, es un juego que no tiene virus. Y a partir de ahí ya disfrutas de una obra maestra. Para mí es el juego sumum del misterio y el que hace que me interese por películas de este género, películas de misterio pero policíaca, una cosa ahí mezcladilla, ¿no? Películas del tipo del que luego vendría, por ejemplo, Andrómeda, o vendrían... Silencio de los Corderos, quizás. Claro, Silencio de los Corderos. Jennifer 8, que es una película Jennifer 8 de Andy García. Impresionante. Que es muy buena. Y un poco... Infravalorada, queréis decir. No, infravalorada. Digo que porque eso es una película muy poco conocida, claro, que es un peliculón alucinante. Claro, y el juego se basaba en eso, ¿no? Y es un juego que, ya te digo, a nivel, incluso respeta toda la simbología que hay, el recuperar el guante, las lentes, buscar la habitación secreta. Por eso te preguntaba yo si realmente era una versión gráfica, una versión videojuego reconocida del No, porque Humberto Eco no quiso. Ah, eso es lo que te decía. Humberto Eco no quiso. Claro, yo creo que todo el mundo sabe eso. Temía que el juego devaluara lo que era la propia novela. La novela es una joya. Sí, la película es otra joya. Pero, claro, ves el juego y el juego superó con mucho. Luego se arrepintió, Humberto Eco se arrepintió. Yo creo de todas formas que hay homenajes que luego superan incluso la obra. Este la supera. Dejando a un lado, por ejemplo... Teniendo en cuenta que cada uno es un sector. Uno es informática y el otro es literatura. Totalmente. Yo, si me permites ir un momento a lo que sabes que me encanta, que es el cine, yo para mí hay un homenaje que no tiene nada que ver con la obra de... Y para mí es lo mejor que se ha hecho en cine desde los 80 para adelante, que es El secreto de la pirámide en cuanto a Sherlock Holmes. Yo, por ejemplo, veo las versiones de Sherlock Holmes y ahora que hay en Prime... joven Sherlock Holmes. Efectivamente, el secreto de la pirámide. Y yo ahora veo, por ejemplo, la serie que hay en Prime de Holmes... Me gustan absolutamente. No, a mí El secreto de la pirámide me gusta mucho. El secreto de la pirámide es impresionante. El joven Watson. Y también tuvo videojuegos con Moriarty. También, claro, pero ya ahí fíjate, ahí estamos hablando ya de una evolución en el juego. Ya no estamos hablando de 8 bytes. 8 bytes era lo mínimo que se despachaba. Y cuando tú te ves juegos como, por ejemplo, Barbarian, que no tiene nada que ver con el misterio o con el terror. Barbarian era un juego tipo Conan el bárbaro, ¿no? Además era un señor que salía con una espada que hacía un juego con la espada y decapitaba al enemigo, ¿no? Bueno, es que también fue el boom de los arcades, es decir, claro. Es que en la época de los 80 yo recuerdo que yo salía para irme a los 5 duros. A los 5 duros que había al final de la calle Arroyo, donde yo iba hasta el Playa del Murano. El Playa del Murano estaba enfrente del Portaceli. Los dos salones recreativos que había al final de Arroyo, y allí nos íbamos a pasar la tarde del sábado. Allí hemos jugado, creo yo, tú has jugado allí, pero a mí me pillaba la vereda de los salesianos. Claro. O sea, que yo es que he estudiado allí, con lo cual, imagínate, ¿no? Y ese juego, ya te digo, juegos de ese tipo son los que marcan un antes y un después por el concepto, ¿no? Luego, en juegos de simuladores deportivos, yo recuerdo que el primer juego así
en 8 bytes que llamó la atención fue el Match Day, un juego de fútbol que se llamaba Match Day, que le podías cambiar la camiseta al equipo. Yo se la ponía siempre camiseta verde, calzonas blancas, ¿no? Y jugaba, ¿no? Era malo, pero porque en aquellos tiempos era malo. Luego evolucionó, ¿no? Luego llega a uno de los mejores juegos deportivos que yo recuerdo de fútbol, muy poco visto en España. De hecho, yo lo traigo del Reino Unido, que se llamaba Emily Hughes. Y ese juego era fascinante porque podías hacer alineaciones, determinar condiciones de los adversarios, condiciones de cada jugador, cómo era físicamente, cómo era técnicamente, podías tirar desde lejos, podías regatear, y anticipa un poco el concepto kick-off. Yo es que, si te soy sincero, jamás he sido bueno en los juegos de fútbol, y solamente había un juego que yo lo tenía en la Play, en la Game Boy, que era un juego de los mundiales, no me acuerdo qué mundiales, que te ibas a un sitio del campo determinado, sacabas de puerta, le pegabas a un texto que había secreto, das los 2 botones, te hacía una chilena y hacía chup, 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 y era gol, siempre. Se metía, ya está. Entonces yo me iba para allá y ganaba los mundiales uno detrás de otro. Además decía, venga, voy a coger la peor selección del mundo, y ganaba los mundiales. El Congo. Me cago en... vamos a dejar el Congo. Dejemos los Congos y los conguitos en el Congo. No saques cosas que no deben sacarse. Te digo el Congo por la polémica con Bacambú. Sí, por eso. No, pero realmente resultó muy interesante este tipo de juego. Ya te digo, yo me aquí en este portal, en el último cartucho.es, me he querido, sin la triple W, me he querido olvidar un poco de otro tipo de juegos de momento. Me estoy dedicando nada más al terror. Y vas a recordar, antes que hablabas de arcade, porque al fin y al cabo la Abadía del Crimen no deja de ser un juego de inteligencia, de haber visto la película o de conocer, obviamente, el libro. Si no conoces la película o el libro, tienes serios problemas con él, porque te faltan piezas en el puzzle de tu cabeza, no sabes bien a qué estás jugando, ¿no? Pero hay un juego que era relativamente sencillo, que era Sir Arthur, el Goblin. Vale. Aquel caballero vestido con una armadura que tenía que rescatar a la damisela de las garras de los demonios. Que me gustaba. Y era un juego de plataforma, iba siempre lanzando espadas o puñales, lo que fuera cogiendo. Puñales. Lo que no querías nunca que te tocara era la antorcha, porque la antorcha era corta y mataba poco, ¿no? Entonces, puñales y lanzas. Cuando te daban la primera vez, se le quitaba la armadura y se sacaban paños menores. Se te quedaba en calzoncillo, ¿no? Y con el casco puesto y con el calzoncillo. Claro, Sir Arthur, y con su barba pelirroja, si no lo recuerdo mal. Ese juego es muy bueno. Yo todavía tengo una figurita que me regaló mi buen amigo Pablo Esteve de Sir Arthur. Y Goblin, ahí lo que pone... Fíjate, estamos hablando del 87. Y reaviva el concepto del temor al mito zombie. Porque ahí lo que salían de las tumbas eran zombies que iban a por ti directamente. Luego había también lechuzas que se te bajaban, o vampiros. Plantas carnívoras que te tiraban bolitas. Cuando llegabas al final de una fase, te salía una especie de simio blanco que te trataba de pisar, y que aquello era, bueno, en juegos así de plataforma, en arcade puro y duro, era quizás de la época de los más conocidos, ¿no? Pero renueva el mito de George Romero y el mito de los zombies, el mito de los muertos vivientes, el mito de las casas. Si quieres hablar también de maldiciones, la maldición de los Lee, de Operación Dragón, luego se sacó Kung Fu, que era Bruce Lee que tenía que ir pasando una casa determinada y tenía que rescatar a su novia que estaba en el último piso, y era, además que eso ha habido un montón de luego de memes y de chistes, porque era muy tosco, incluso los sonidos. Sí, era nada cuando más. Barría. Claro, era como el Exploding Fists, un juego que había de karate, muy bueno, además tenía unos gráficos muy buenos, pero que la banda sonora brillaba por su ausencia. Pero Goblin luego tiene una continuación que es Golan's Ghost. Un poquito mala. Sí, pero no, la continuación es buena, la continuación era buena. Lo que pasa es que eran juegos muy difíciles. Y tenía otros equivalentes, te acordarás de un juego que se llamaba Commando.
Dios, era un qué muñequito bueno. que soltaba un helicóptero, Qué bueno. te tiraban medio la selva y ya eso era disparo puro y duro, dejarte la huella dactilar Bueno, en el... está basada en la película Comando. Comando, de claro. cuando él llega a la isla para rescatar a su hija y venga, que se carga Claro, el ejército Arnold entero, ¿no? Schwarzenegger. Efectivamente. Exactamente. Que esa película también se habla de ella, porque esa película, de hecho, su continuación iba a ser Jungla de Cristal. Sí, es cierto. Y Lo que luego él dijo que no, por el intérprete. Sí, sí. Y luego ya lo coge Bruce Willis, que fíjate el papelón, que yo creo que es el papel de su vida. Es que para mí me parece la mejor película de acción que se ha hecho, si no en la historia, en gran parte de la historia del cine de acción. Y por supuesto es que Hans Gruber es uno de los mayores villanos del cine de acción. Hoy va la cosa, como ustedes verán, de rememorar. Bueno, pero es misterio. De nostalgia, misterio, cine, videojuegos. Además, estoy seguro que muchos oyentes están diciendo, no yo he jugado a eso. No se puede llamar. Sí, yo he jugado a eso, a mí me interesa. Es el espíritu, ¿no? Al fin y al cabo de la, es que además, de la página. En los 80 yo creo que estaba todo muy mezclado. Es decir, cada película taquillera tenía su videojuego, cada videojuego. Es cierto que. Acuérdate con Cazafantasmas. Salió Cazafantasmas y rápidamente tenía la versión, el merchandising funcionó, todo el mundo tenía un fantasmita. Y aparte, ya tenías en las recreativas, en el recreativo de toda la vida de Dios, de los 5 duros, tenía para jugar al Cazafantasmas. Es curioso que, sin embargo, el salto contrario ha tardado mucho en darse. Por ejemplo, ahora tenemos en cartelera Super Mario Galaxy, que me han dicho es bastante aburrida, que igual que Super Mario World, la primera que se sacó de dibujo animado, está muy bien, muy bien. Dicen que esta, hombre, que en gráfico, o sea, en tema de animación y demás, que es alucinante, pero que lo que es el argumento es bastante malo. Pero que es verdad eso, que del cine se pasaba rápidamente a tenemos que hacer un videojuego. Pero hecho de que el videojuego... Bueno, otro videojuego mítico, no me acuerdo que estoy diciendo eso. El videojuego de Batman, por Dios, de la película de Tim Burton. Eso fue... el Hobby Manía se tiró meses y meses y meses hablando de ese juego. Ahora vamos a hablar de revistas. Claro, ahí es que se innova. Ya venía de atrás, porque cuando sale Robocop, sale un juego que se llama Robocop con una calidad gráfica muy buena. Date cuenta que ya por aquel entonces... Los juegos no eran de desarrolladores, eran desarrolladores, pero había empresas inmensas detrás. Aquí en España teníamos a Dynamic, teníamos a Spinesoft, teníamos a Operasoft, pero eran Drosoft, también era de aquí. Teníamos los juegos, cuando yo me ponía a desarrollar un juego, yo tuve un juego de Marcianito, que es mío, y que de hecho ganó un concurso, ¿no? Que no llegó a salir porque, bueno, fue ya cuando el sector estuvo en declive con la aparición de nuevos formatos. En este caso, los juegos para MS2, que eso ya es otra historia, ¿no? Pero recuerdo que, bueno, del tiempo, cuando yo saqué aquel juego, el Cuadrante 99, que se llamaba, yo me acuerdo que sale un juego para MS2 que se llamaba Star. De la película. Ese juego era maravilloso. Pues sí. mira. Era un juego en MS2 en 2 partes. Pero eso es de la película, que fue un fracaso total y absoluto. Y sin embargo era un tío que te echaban allí en un poblado y se iba ganando su armadura, iba reclutando gente, iba metiéndose en un laberinto, iba buscando cosas, tenía que visitar 4 mundos. Una joya. Es decir, el juego es una joya también muy misterioso, porque te iban surgiendo seres del inframundo, te iban surgiendo y podías entrar en la posada, bebías cerveza. El juego estaba muy bien, ¿no? Te perdías en un laberinto, en el laberinto te podían asaltar, te podían robar, te podían matar, que de hecho era lo normal. Cuando ibas a la isla de la muerte, allí te encontrabas a los zombies. Y Star es el juego que rompe, que mata definitivamente al Basic, pero habría ya un mercado nuevo, porque después iba a venir la programación real, la pura y dura. Los juegos que han venido en una generación nueva. Yo lo iré tocando todo en el último cartucho.es. Ahí entiendo que lo que tú dices es cuando entra también el Príncipe de Persia, ¿no? Que es otro claro, de los Príncipe juegos de Persia es un de... ícono. Ese juego es un ícono porque es el típico juego de plataforma donde no hay un scroll como tal, es un scroll parcial. El scroll es cuando va pasando, sí, página. Vas andando
y va pasando. Y pantalla estática, y sin embargo, con una dinámica es cuando es pantalla. Por desgracia, ahora mismo creo que todo el mundo sabe lo que es scrollear. Bueno, eso Digo, porque, por desgracia, pues es que ya no somos capaces de ver más de 10 minutos una cosa. Totalmente. Madre mía. Hasta las noticias las tenemos que hacer con un número de palabras porque más palabras no la lee la gente. No, y muchas veces se quedan en el titular. No me acuerdo dónde fue, estaba hablando el otro día de eso, y dice que llega, te pones hasta como los tontos. Va a tardar leerlo 7 minutos, para que tú no te preocupes. O sea, Sí, 4 minutos, 3 minutos, ya te lo dicen. Uh-huh. Entonces, claro, es muy interesante por eso, Pedro, porque llega un momento en el que el juego pega una evolución, pero antes ha habido muchos juegos de misterio. Antes ha habido, si nos tenemos que parar a pensar, todo lo que es el misterio, todo lo que es el terror, juegos de terror puro y duro, pues mira, desde Pesadilla en Elm Street, que existe el juego, a Viernes 13, un juego que a ti te gusta mucho seguro, o te hubiera gustado, los Goonies. Oh, sí, claro, como Era un juego el típico juego de aventura, ¿no? De todas formas, hablando de juegos de terror, y ahora tocaremos algunos, Sí, bueno, sí. a ver lo que va saliendo, porque tú sabes que esto es lo que me gusta mucho también del programa, que vamos hablando de lo mismo y van surgiendo muchas cosas. Para mí hay uno que es brutal, que es el Resident Evil. O sea, el Resident Evil es que pasas miedo viéndolo. O sea, es que yo recuerdo además que Silvia y Humberto, amigos míos de la playa, que iba a decir una palabra muy fuerte, me dijo, ven, que te voy a poner la intro de un juego, pero tú tranquilo. Me pegó un susto, uno de los zombies que salía detrás de un sitio, que además creo que era el Resident Evil 2, que iba, recuerdo, por un pasillo y tú pasabas miedo con esa introducción, que son realmente prácticamente películas. Aparte, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo que un gran boom en cuanto a que todo se fusionara, música, miedo, terror, vídeo, fue también el thriller de Michael Jackson. Yo creo que eso fue un antes y un después, porque es que el Resident Evil yo creo que vive mucho de eso. Es decir, grandes de las plataformas de terror, de las aventuras gráficas de terror, viven del thriller. Es que eso reverdece, como te comentaba. Mira, George Romero, el director, sí, rompe en su día porque con 2 duros, porque es que no tenía más. Se van a una casa de campo y dicen, vamos a grabar una película en la que los muertos salgan de ahí abajo. Venga. Pero los muertos vayan tranquilos, por Dios. Pero sí, el tío relajado. El tío era un genio en cuanto a fotografía. La fotografía que tiene la película en blanco y negro. Sí, cierto. Es maravillosa. Luego hay un remake de Tom Savini. Bueno, es fantástica. Creo que hay uno de Tom Savini, hace otro él y luego ha hecho otro Zack Snyder, que dice que es muy buena. Exactamente. Que es de lo poco bueno que, bueno, no voy a decir nada ya. Yo me quedo con eso, ¿no? Zack Snyder, perdón. Pero el tema de el mito, ¿no? El mito de lo que es el muerto viviente, el zombie. Pero el zombie mejores, más Resident Evil. Sí. El de más Mila Jovovich, ¿no? Sí. Es precisamente lo que se impone. Entonces, a nivel arcade era lo que gustaba. Hay un juego que lo que tienes es el punto de vista del jugador, es una cámara subjetiva en la que te vas cargando, es muy al estilo de Doom, otro juego que hay, ¿no? Y te vas cargando lo que te va saliendo, y eso es un no parar. Es decir, hecho, había veces que acababas con los dedos agarrotados. De hecho, en la película de Doom, al final lo que hacen es ponerte en la perspectiva de rifle en mano y ahí lo único que ves como si fuera eso, que es los 10 últimos minutos de la película, o los 5 últimos minutos de la película. Es perspectiva o cámara subjetiva, ¿no? Lo gracioso de esto además es que cuando tú haces un estudio ya un poco más profundo del tema zombie, el tema zombie empieza por el tema de la Guerra Fría y el miedo del Estados Unidos a la invasión rusa. Y también se estaban desarrollando armas nuevas, y entre el desarrollo de armas nuevas es por robarle la voluntad a la gente, ¿no? De hecho, ahí tiene armas químicas que se desarrollaron, una de ellas, por ejemplo, la gente naranja, que no es que fuera naranja, es que los bidones los pintaban de naranja para identificar el producto que era, ¿no? Qué mal rollo también cuando en el tema de la pandemia del COVID se dijo que por allí, por donde ya salía una empresa llamada Umbrella, y todo el mundo, déjate tontería de Umbrella que vamos a tener. Es tremendo. Fíjate, hay incluso juegos, igual que hay películas de terror que han hecho parodias, hay juegos que han hecho parodias. ¿De qué? Del terror, de las películas de terror. Hay una que me acordé mucho de ti que se llama Splatterhouse. Y Splatterhouse es un juego muy divertido porque se llama Splatterhouse Wanpaku Graffiti.
Y ahí lo que vas a ver es una mezcla de Viernes 13, de Pesadilla en Elm Street, del Goblin. Es una mezcla. Va saltando escenarios y en cada escenario es prácticamente una aventura nueva. Y Splatterhouse es un juego muy divertido que no deja de esconder lo que tiene, ¿no? Es una parodia de lo que son los juegos de terror y las películas de terror, que también interesaban. Se llama, lo gracioso que me estás hablando de las películas por antonomasia de serial killer. Pero el serial killer es más onírico, es decir, bueno, ha habido un montón de películas de serial killer que son más reales, pero aquí estamos hablando de eso, de la fantasía de Freddy Krueger al que tú quieras. Bueno, más onírico de Freddy Krueger no hay ninguno, evidentemente. No, claro, Freddy Krueger es el señor de los sueños. Efectivamente. No, hay un juego que sí te va a resultar también conocido, que es el Castlevania. Sí. Castlevania es de vampiro. Yo he de reconocer que yo nunca he sido Como mucho de maravilloso. videojuegos, es decir, sé de videojuegos porque que en los 80, 90 no estuviera videojuegos, pues estaba muerto, pero es verdad que yo siempre, tú lo sabes, yo me manejo más en el cine y en la literatura porque como buen hijo único yo me sentaba a ver películas y a leer libros, yo era un niño muy bueno. Ya está, como Dios manda. Pues Castlevania es uno de esos juegos que hicieron historia. De hecho, hoy sigue la saga. Hoy actualmente para consolas hay Castlevania. Castlevania creo sí, corrígeme tú si me equivoco, que era un poco como la cumbre de la Universal del tema de los monstruos del terror, ¿no? De Sí, Drácula. Castlevania era una saga, era de Konami. Drácula, Frankenstein, Exactamente. Momia, Hombre Lobo, que Esto son era los cuatro Konami, pilares. y Konami desarrolla toda una saga y Castlevania, bueno, hace raya. De hecho, te lo vas a encontrar en 8 bytes, te lo vas a encontrar en 16 bytes, te lo vas a encontrar en Pocket, en consolas de mano, te lo vas a encontrar en NES, te lo vas a encontrar en DS. Castlevania está en todo. ¿Te imaginas lo que hubiera sido, que lo veníamos hablando de camino al estudio, si el Dark Universe hubiera triunfado y no lo que pasó luego con él, wow, lo que hubiera sido Castlevania y esa cantidad de cosas que se hubiera dado luego, claro, a nivel de juego? Es decir, si realmente lo que pretendía la Universal de levantar ese mundo poblado por monstruos de la... ¿Sabe lo que pasa, no, Pedro? Que el problema que ha habido con todo esto es que a nivel cinematográfico se ha explotado mucho el filón del terror. Hay muchas películas de terror, pero buenas, ¿cuántas hay? Buenas. Hombre, yo creo que el 15% de todo lo que se 15%, ha hecho. Pues si hablamos de Drácula hay muchas. ¿Has visto la última de No, Prime? ni quiero verla. Yo la he visto. ¿A ti te ha gustado? Es que es un placer culpable. Sí, es que el placer problema... culpable. Sí, porque es tan mala que me ha gustado. O sea, es tan sumamente que te quedas diciendo, ¿en serio? ¿En qué plataforma? En Prime. En Prime, la voy a ver. No, ya te digo, es que es tan sumamente, dice, ¿perdona? O sea, yo se la recomendé a Mónica y está cabreada conmigo todavía. Hay un juego que se llama Drácula, que se basa en el Drácula de Bram Stoker, pero la película. Bueno, que incluso te ves al pequeño Lopera, sí, con los pelos así cardados para atrás, blanquito. Te lo digo porque se parece mucho, claro, que Dios me perdone. Es que el problema, hablando de cine, para mí la mejor versión... Con todos los respetos, yo he visto muchas versiones de Drácula, ¿vale? He visto muchas. De hecho, me he quedado hasta muy entrada en la noche para ver una versión del año 77 o del año 78 de Jesús Franco, que decían que es la más fiel novela, y el que dijo eso yo todavía lo estoy buscando para darle un par de guantazos. Es verdad que tiene muchas cosas fieles, pero para mí la más fiel novela sigue siendo la de Coppola, y Coppola se pega un pasote con aquello de cruzar océanos de mar por océanos de amor. Sí, queda perfecto, pero eso en la novela no está por ningún lado. No, pero bueno, son y el licencias. problema es que la película nueva de Luc Besson, que para mí es un tío que es un visionario en cuanto al cine, lo que hace es coger eso y elevarlo a la enésima potencia. Claro. Sí, es el remake de la invención de Coppola sobre el mito de Drácula. Entonces, ni es dos Drácula ni nada. Pero aquí lo que te encuentras es que este Drácula es un arcade. Es muy interesante el juego. Sí. Es muy interesante porque tú podías ver, ya te digo, al típico Draculita con el batín rojo, el pelo así cardado para atrás, con una cara muy decrépito, pelito blanco y las manitas lacias. Y claro, estabas viendo al señor Van vestido de Drácula, que también ha salido. Acércate. Es decir, acércate, ¿no? Porque desarrollaba una serie de historias que era complicado.
Es un juego que tú cuando estás jugando con él reconoces las fases de la película. Y además está muy bien hecho el castillo. Sí, reconoces. Muy bien hecho. Reconoces las fases de la película perfectamente, reconoces todo lo que es cuando ganas una etapa, pasas al siguiente escenario del libro. Entonces estás en el castillo, estás en el bosque, estás en el barco, estás en Londres. Y son los mundos que tienes, mundos entre comillas, que tienes que ir ganando. Pero luego surge otro juego que a mí me fascinaba, que se llamaba Nosferatu, basado en el Nosferatu de Herzog, el de Klaus Kinski, el de Mónica Bellucci. No, Mónica Bellucci sale en Drácula. Y Isabella Gianni. Esa, Isabella Gianni, sí. Isabella Gianni. Y es un juegazo, es decir, perspectiva también extraña, una perspectiva tipo Alien 8, en el que se ve en una especie de 3D muy llamativa y en el que también tienes que... Yo recuerdo que aquí en España no lo había en castellano, tenías que jugar en el juego británico. A mí siempre me dijeron, tú aprendí inglés, y aprendí inglés. Adiós que aprendí inglés. Yo por suerte estoy esperando que ya se desarrollen estos los pinganitos que te traducen sobre la marcha. Tengo uno y funciona bastante bien, muy bien. O dime cuál es que me lo voy a comprar para el año que viene. De hecho, el otro día estuve viendo un programa en YouTube, en ruso, del paso del Diatlov, y tenía puesto los pinganillos, y aunque va muy atrás y se deja muchas cosas atrás, bueno, lo entiendes. Bueno, no está mal, no está mal ese invento. Yo es que el año que viene tengo la ilusión de que como cumplo 50 quiero volver a Orlando por tercera vez. Y si voy con el pinganito voy a entender las películas de Disney, del parque. La vas a entender. ¡Oh, qué bien! Pues como te comentaba, ese juego llamado Nosferatu también se desarrolla en mundos. Y te ves al típico Nosferatu, que no es Drácula. No. Una cosa es Nosferatu, que es el no muerto, y otra cosa es Drácula. Y iba detrás tuya, ¿no? Cuando pasaba un tiempo, se hacía de noche, y ya era cuando tenías que tener cuidado. Mientras podías ir recolectando cosas y demás. Pero cuando el sol iba pasando y ya iba llegando el atardecer, porque cambiaba al ser yo tenía el Astran en color, pero el Spectrum era en monocromo, ¿no? Sí. Entonces era muy difícil ver los colores. Cuando ya le metes el monitor, compartes monitor, ¿qué es lo que pasa? Con aquel adaptador que no se podía utilizar de uno a otro, ¿qué es lo que ocurre? Que ya ves los colores. Entonces cuando era ya casi de noche, se ponían un tono celestón oscuro y tú decías, está anocheciendo, va a salir Nosferatu, y ya empezaba a ir detrás tuya. Ahí el que te hace falta es el monje de la abadía diciendo, hermano, recógete que viene Nosferatu. Salía con la velita. Bueno, el juego de la abadía del crimen es una joya. Nosferatu es un gran juego, ya te digo, es un juego de perspectiva que a mí me llamó mucho la atención, porque jugaba, pues date cuenta, por aquel entonces, te estoy hablando del año 88, 89, yo tenía 16 años, no tenía más. Y yo alternaba mis pasiones, ¿no? Por una parte buscaba ovni, por otra tenía que estudiar y tenía que trabajar en la empresa de mi padre, y por otra, cuando tenía tiempo, jugaba. Eso me permitió que, bueno, pues tener disponibilidad económica. Y en mi casa, por ejemplo, no faltaba el Micromanía. El Micromanía es el sumo. Precisamente en el último cartucho.es. Ese era, no es hobby consola, el Micromanía. Estaba también Micro Hobby. Pero Micromanía, que primero tuvo un formato corto, en una revista y luego un tipo periódico. Sí. Yo llegué a escribir allí, ¿no? Llegué a escribir como cartas al director y demás. Sí. No escribí como columnista. Pero yo recuerdo que en el Micromanía ya te venían los análisis de los juegos, que un poco el último cartucho lo que hace es rememorar eso, ir viendo juegos de terror y comentarlo. Tiene una foto y un vídeo, si tiene vídeo. Me he encargado de ir poniendo que los vídeos no son míos, son de diferentes gente, y bueno, se les cuelga, y lo que las personas que cliquen, pues le dan la visita a esas personas, obviamente, ¿no? Y oye, es interesante porque de alguna forma ves también el juego, ves cómo lo comentan, ven cómo van jugando, te haces más una idea, ¿no? Yo hay una cosa que no sé si te pasa, bueno, a ti sí te pasa porque he visto a tu hijo hacerlo. Yo no entiendo a la gente que se pone a ver ahora a gente jugar un juego. Yo no.
yo tengo que jugar al Y juego. es que me parece aburridísimo. Yo siempre lo he dicho, a ver, tú sabes que yo he jugado durante mucho tiempo a algo que parece muy aburrido y luego es chulísimo, que juega a la petanca, Sí. pero yo en mi vida vería a un tío jugar a la petanca una partida. O sea, yo veo la gente que me decía a mí, un amigo mío, ve los mundiales de los de Francia, que me ponemos Yo tampoco. una partida de petanca, me gusta jugarla a mí. Yo tampoco O sea, jugaría. es que yo, hay cosas que es que verlas es muy aburrido, porque veo un partido de fútbol, ¿vale? Bueno, uno de baloncesto, uno de mira, tenis. mi hijo el último juego que ha pillado ha sido un yokai. Un yokai además caro, ¿eh? Porque es de la Nintendo DS y eso ya son juegos inencontrables, ¿no? Y se le antojó el yokai, ¿no? Y venía en inglés. En principio ponías euro, pero claro, zona euro te tienen que venir todos los idiomas. En este caso solo estaba en inglés. Y yo lo he visto ver los vídeos del juego y jugar al juego. De forma que más o menos, mira, algo de inglés me imagino que habrá aprendido, ¿no? Mira, Pero luego hay juegos que te sorprendían. Hay un juego que se llamaba Baby Sister Blue Bat. Fíjate, la niñera y sangre en el baño. La niñera sangrienta en el baño. Ahí está. Y este juego sorprendió en su día por los gráficos tan sensacionales que tenía. Te dejaba sorprendido porque tú decías que no es un juego normal. Además es que de- es un juego que destaca. Además pone, vamos, lo estoy leyendo, me lo has mandado evidentemente, que es un tema de slasher, con lo cual es de un asesino en serie, Exactamente. del típico Sí, sí, asesinando sí. gente. Sí, es un juego de slasher. Sí. Y luego salió otro juego muy similar que se llamaba Paratopic, que bueno, es un juego que rompe también, ¿no? Además te confunde, es un juego que tiene una narrativa tremenda, te confunde mucho. Paratopic. Muy bien definido, muy bien delimitado lo que son los gráficos del juego. Este era de los que te pegaban susto. Esto era de los que te ponías a jugar con el juego. El volumen, aunque tú lo subieras, era bajito. ¿Tú sabes para qué? Para que te dé el pusieras pi- unos cascos y de vez en cuando el sonido lo subían automáticamente. Además, Tenía esa forma. Evidentemente solo estoy viendo un fotograma o un píxel Dentro tienes vídeos, pero bueno, sí. Pero pero que parece como muy retro, como muy victoriano, Sí, como sí, muy sí, sí, Hammer. son O sea, como juegos muy terror de la eso, Hammer. una estética con una intención contemporánea, Ujú. también te lo digo, pero gustaba porque eran juegos que tú decías, "Buah, esto es imposible". También tengo que hablar de otros juegos, los juegos malditos, que también los voy a tocar aquí, Ah, mira. tipo Polybius. ¿Qué le pasa a esos juegos? El juego Polybius era el juego de la muerte. En plan el de si, Ring, si te llevabas mucho tiempo jugando con él, se decía que morías. ¿murió alguien? Que se Pues sepa. no lo sé, es la leyenda urbana que Bueno, funciona. a ver, si te pegas 72 horas jugando al juego sin comer y sin beber, te puede un chungo. Pero Polybius, Pero claro, Polybius fue un que hay juego mucho enganchado, ¿eh? que en su día hizo también historia. El Polybius, yo te diría que es uno de esos juegos, Pedro, que se les tenía miedo. Y aunque tú ibas a buscarlo estamos hablando de una máquina de los 80. Venga, ¿eh? que tú vas buscando cuadros de niños para ver si... Tengo y dos, por eso ¿verdad? te digo, Tengo dos tú cuadros. te enteras de eso y vas primero a buscar juegos. Yo jugué al Polybius. Joder, De vamos. hecho, tengo el Polybius en una versión exe, Ve tú. una versión ejecutable. ¿Ves? Tú como... Y bueno, se decía que es que en torno a este juego causaba locura, amnesia, pesadilla y adicción. Se pusieron varias máquinas en Portland, en los Estados Unidos, y decían que era un juego de control mental. Es que a eso, ¿eh? Bueno, teniendo en cuenta que todas las cosas que se han hecho con el Mecha Ultra y esas cosas, me lo creo. Viniendo de América, Son juegos mal. me lo creo ya todo. Yo aquí me creo cualquier cosa. Luego salían juegos raros. Hay un juego que también analizo aquí que tiene dos partes, que es el Fate y el Fate 2, que era muy definido, era prácticamente gráficos esbozados. Pero ¿por qué lo he metido aquí? Porque hay incluso un exorcismo. Anda. En Mira. el Fate Chess 2 tienes un exorcismo. Se ve ahí con un crucifijo y demás y bueno, a ti te deja sumamente rayado porque esto era terror retro, esto era mecánica, se buscaba, date cuenta que estamos en el 88, 89, ya uno va teniendo años, ¿eh? Pero a mí te voy a decir una cosa, me gusta tampoco. compartir, ¿no? En el 89 que tenía tú, 14, 15, Ya, más o pero en el menos. 89 aquí, imagínate. Hombre, ya, en el claro. 89 yo tenía 16 años. Hagan cuenta, yo digo que el año que viene, que yo quiero ir hablando por los 50, que hagan cuenta la gente, vamos, tampoco es tan difícil. Era así, ¿no?
Y el Phase 2 lo que buscaba era una narrativa diferente. Ajá. Era tratar simplemente de meterte en lo que era una historia de este tipo, que tuvieras que forzar la vista, que te metiera. Luego aparecieron las aventuras gráfico-conversacionales. Una de las primeras aventuras de este tipo fue Gremlins, un juego fantástico. Hay que entenderlo, ¿eh? Si no lo entiendes, estás perdido. Pero era un juego muy interesante, porque tenías que hacer todos los pasos que te marcaba la película. Coger la espada, decapitar al Gremlin, cuando el Gremlin se metía en la batidora, pulsar botón. Como ves, todo mucho con... quizás la película Gremlin es el terror más divertido. El terror más divertido, porque tú imagínate, eran unos bichitos demoníacos que lo que hacían eran cargarse a todo el que pillaban. Pero sin embargo, cuando uno lo veía, cuando veías a Gizmo, te despertaba ternura, pero cuando veías a Strike, te quedabas como diciendo, este hermano, veremos a ver lo que va liado. Cuando se tapaba la nariz decía glue, glue, y se metía en la piscina olímpica, ¿no? Y que salga el sol por Antequera. Es decir, son juegos que innovaban. Él no querría que saliera el sol porque le pasaba lo que le pasaba. Claro, por Dios, sol que se quede por allí. Su gafita de sol y demás. Pero son juegos que innovaban. La aventura, luego salieron juegos muy interesantes, La diosa Cozumel, que era también una aventura gráfico-conversacional. Eran juegos que te tenían delante, era otro tipo de juego, era más relajado. Si no querías arcade, si no querías dejarte los dedos pulsando el botón de disparo, no, luego ya vino el joystick, que esas eran las recreativas, claro. Luego yo el joystick, que no tardó mucho en salir, desde luego, pero como no tardó mucho en salir el ratón, ¿no? Como tenías que dejarte los dedos allí, prácticamente muchos de estos juegos son y han servido luego para inspirar a otros. Una pregunta que te iba a hacer, es que no me suena, seguro que sí, te sonará. ¿Hay juegos de la novela o de la obra o del universo de Stephen King? Sí, algunos sí hay. Sí, ¿no? El Resplandor hay un juego. Es que es curioso porque, joder, que es de It hay otro juego. Yo creo que es el gran señor del cine de la novela de terror. No hay un juego de mi obra preferida de Stephen King, que tú sabes cuál es. Bueno, escúchame, que tiene una que a lo mejor puedes decir tú, bueno, Rose Red. The Witch House, la niña que entró y nunca volvió a ser la misma. La niña bruja, la bruja, la niña... No he terminado de ver Rose Red, tengo 1 hora, que son 4 horas. Es una película maravillosa. No te digo que no. Y sin embargo, fíjate, luego sí, Dan Brown tiene el Código Da Vinci. Sí, existe. El Código Da Vinci tiene de todo. Existen en juegos, ¿no? Ángeles y Demonios creo que también existen en juegos. No lo sé. Son juegos que están ahí, ¿no? Poco va a tardar en salir la película en 2 años se está hablando que saldrá la película del Último Secreto. Nuevamente con Tom Hanks. Con Tom Hanks, ¿no? Firmado por contrato. Bueno, creo que de uno de ellos, del código, del último símbolo, creo que hay una serie en Prime, o se hizo una serie o algo así. Que no es él o algo así. No es él, pero bueno, sí es verdad que te mete en el universo de Dan Brown. Uh-huh. Y muchos de estos juegos, como te decía Pedro, han servido para que en su día, por ejemplo, con Resident Evil, nos quedara algo tan significativo como las secuelas, ¿no? Las secuelas que ya sí son para ordenadores, para PlayStation. Hoy ya parece mentira que se dice no, para ordenador, ¿no? Y alguien juega ya hoy día con un ordenador a un juego. No. Pero sí es verdad que algunos nostálgicos todavía tenemos los CD-ROM con los juegos. Yo, por ejemplo, tengo un juego ejecutable, un juego externo, que es el del Comando. No el del Comando que también se inspira en el mismo juego de Use Gold, sino el de Pyros, que son como soldaditos de plomo luchando, haciendo misiones. Y es un juego que es maravilloso, español, Made in Spain. Yo siempre he consumido cosas nuestras, ¿no? De hecho, aquí teníamos a Dynamic, que Dynamic era el sumum de los juegos de programación nacionales, ¿no? Yo tuve 2 juegos. Fernando Martín, que te voy a contar. Yo tuve 2 juegos que estaban basados en los cómics de Mortadelo y Filemón. Claro, lo que pasa es que había uno que no me cargaba. Había una pantalla que en la fase esa no terminaba de cargar, no sé qué puñetera ha pasado. Uno era el sulfato atómico, creo que era, y otro juego no me acuerdo cuál era, pero estaban muy bien los juegos. Eran juegos que estaban muy bien, que eran españoles y que funcionaron muy bien. Y que, ya te digo, Capitán Sevilla, de hecho en Netflix hay un documental de Capitán Sevilla.
Dile a Rancio que saque uno del asesino de la regañada. Pues mira... Oye, que saque uno en plan el crimen de la abadía, pero el crimen de la regañada. Sería cuestión de hablarlo. Yo creo que con la abadía del crimen ahí se... Hombre, se no, rompió un escúchame, molde, no, te digo de la temática, ya que el Rancio luego en su obra tiene esa temática humor negro, asesinato negro. Sí. Entonces, pues, oye, no estaría mal tampoco el juego del asesino de la regañada. Sí, la verdad es que, mira, hablando un poco de aquí... Las cosas que se han hecho en Sevilla han funcionado muy bien. Uh-huh. A nivel de programación se ha funcionado muy bien y de hecho... Lo que pasa es que Sevilla, yo creo que fíjate, hablando de él, que tú sabes que pues, lo conocí un día que fue contigo por Mujo, no sé por qué ha sido una suerte porque fíjate lo que se hizo en Sevilla, Nadie conoce a nadie, somos muy chauvinistas, es decir, hasta él creo que se ha quedado en la línea que nunca debes de cruzar, porque Nadie conoce a nadie era una película que rompió moldes en su día, sin embargo con el tema de meterse con lo que se metió con la Semana Santa, aquello fue criticadísimo. Y yo, escúchame, que es una película, que no pasa nada, pero es verdad que aquí con el tema del folclore, cuidado, no te puedo cuidado meter. Yo cuando saqué el libro de Enigmas de la Semana Santa, que tú sabes que habla de fenómenos paranormales en torno a iglesias y hermandades, sí. Tuve... Tú más y tú menos con varias hermandades. Con San Bernardo. Bueno, yo te No, yo te lo digo. Sí, ya. Tuve mucho cuidado porque el resto de hermandades no puso problemas. Es decir, incluso Macarena, Triana, no tuve problemas. Es más, me animaron. Con San Bernardo tuve muchos problemas porque decían que, hombre, que cómo había contado eso. Pero vamos a ver si eso es una cosa que está al cabo de la calle, que lo sabe todo el mundo. Sí, pero de todas formas, fíjate, yo creo que el tema tuyo... te puede sentar mal, estoy hablando en tercera persona, le puede sentar mal a ciertas hermandades, pero entra dentro de la seriedad de un tema. Pero lo que hizo Nadie conoce a nadie, o lo que hace el Rancio es el 8 apellidos vascos de Sevilla, no sé cómo decírtelo, ¿vale? Es llevar al sumum del humor negro o del humor casposo todo lo que el rancismo de Sevilla. Exactamente. Mira, hay un juego que me llamó mucho la atención. Venga. Pedro, Detención. Se llama, es japonés. Detención. Es japonés. Y ese juego se basa en los mitos de los miedos japoneses. Se basa en Taiwán. Pero vamos, comparten mitos, ¿no? Y te ves al hombre alargado, te ves a una serie de personajes que, bueno, a mí me fascinó. Y no sé si has visto una película que se llama Las 9 puertas o La novena puerta de Johnny Depp. Esa es la que está basada en el código Dumas de Pérez Reverte. Pues tiene un juego. ¿Ah, sí? Tiene un juego que se llama La última puerta. Ah, mira. Y en La última puerta es una propuesta que redefine lo que es el miedo. Tú tienes que ir metiéndote en una casa, ir abriendo habitaciones, buscando objetos, pero cuidadito con lo que abres. Hay una que he visto aquí en el listado que me has pasado, que es Spookies. Oye, que es un fantasmita que es súper curioso y súper divertido. Spooky, sí, claro, porque... es entrañable y tú pones aquí... Este juego parece adorable, pero esconde uno de los terrores psicológicos más inquietantes del género indie. ¿Hay que eso? Claro. ¿Me lo explicas? Spooky es uno de esos juegos que yo sabía que te iba a gustar, porque tú eres de este tipo de juegos. No, ni mejor ni peor. No, con esto no es una crítica. Porque Spooky, efectivamente, detrás de esa sensación adorable, de ese juego que tú dices, oye, Mica, qué gracioso, ya bonito, es hora, ¿no? El fantasmita. Un fantasmita, ¿no? Pero Spooky va mucho más allá, ¿no? Porque Spooky tiene un encanto inicial, ¿no? Pero nada más empiezas a jugar, adiós. Algo falla. Sí, ya lejos de ser un juego de sustos fáciles, la propuesta es tensión progresiva, porque se anticipa, porque es tensión e inquietud constante, porque desde el primer momento te introduce engañosamente en un tono así ligerito, con personajes de caricatura, pero sin embargo, tras la apariencia amable, eso es un recurso para que te confíes. Lo típico que poner niños en películas de miedo. Entonces, cuando vas abriendo puertas, cuando te vas encontrando con los sustos, ¿no? Uh-huh. Hay recorridos durante la mansión que te llenan de seguridad, pero que de pronto, ¡pum!, los rompe y te pegan un susto de muerte. Que es de Casa Encantada. Sí. Y esto es Spooky. Spooky es un muy buen juego. Tiene una narrativa perfecta. Tiene los típicos dibujitos que son casi dibujitos, ¿no? Pero luego se transforman. Y es muy, muy... Yo ya te digo, en los juegos que tienen vídeo,
he procurado meter un vídeo para que la persona que lea el comentario también pinche y vea los vídeos. Claro Luego, que sí, ¿por qué no? Hombre, luego, por ejemplo, hay otro aquí, estoy viendo muchos de los que me has pasado esta tarde cuando hemos dicho que íbamos a hablar de esto. Hay uno que es que te tengo que preguntar dos cosas, porque te lo voy a decir antes, es el inquietante secreto de Pony Island. El juego esconde un demonio dentro del sistema. Lo gracioso es que para las personas que se metan luego en el último cartucho, en tu página, aparece como un pony, como una especie de unicornio o un caballo, como intentándose tragar como si sable fuera con unos y un ceros. sable o algo, pero lo curioso es que en el sable vienen inscritos ceros y unos en plan código booleano, que es el tema del BASIC, que es lo que has dicho tú antes, cómo se programaba, Claro. y que realmente es el gran lenguaje de la programación, el Claro. COBOL, Es que- Pascal, no sé cuánto. Es Entonces, que el BASIC es el idioma que el nadie sistema lo binario. tuvo en cuenta porque era un sistema binario y la gente decía, en un sistema binario nunca se va a poder programar un juego. Tonto que no. Pero sin embargo se hicieron muy buenos juegos. Vamos, de hecho ahí hemos nombrado hoy unos pocos. ¿Tiene algo que ver eso con o sea, que el sable tenga ceros y unos es simbológico? Y de hecho, Simbólico, cuando tú perdón. dices que se esconde algo, el secreto, es que había momentos en el juego que a ti no te respondía bien el ordenador. Pero está hecho para eso. Y es que te habían poseído el ordenador. ¡Ostras! O sea, que es un caballito de Troya. Claro, lo que pasa es que tú cuando acababas, era como hackearte el ordenador. Lo que pasa es que cuando tú apagabas el ordenador ¿sabes? Y lo encendías, perfectamente iba. Lo que pasa es que sabes que en un Spectrum, en un Astran, en el momento que estás jugando, nada más que puedes jugar. Cuando lo apagas empieza otra cosa. Sí, no. Pero se comportaba como si estuviera poseído. Es que en un Spectrum y en Astran se podía hacer algo más que No, jugar. nada más que eso. Por eso. Yo llegué a programar programas de contabilidad y de administración de empresas. Sí, eso sí, pero era Pero muy... Era todo muy rústico, muy rudimentario. sí, sí. Como una página de Excel, prácticamente. O peor, o más básico todavía, Digo, o más sencillo, ¿no? Digo, para eso, para que la gente piense en eso. un Pero poco. sí usaba tu propio sistema como una herramienta y fue un acierto porque era un juego imprevisible y era un juego que, fíjate que hace poco estuve viendo de nuevo una serie que a mí me gusta mucho que se llama Estudio 84, que es de una gente que se encuentra una cámara de vídeo en cintas de cassette basado en la PXL 2000 y en cintas de cassette normales y corrientes de música, ¿eh? Se podía grabar imagen y de hecho la máquina se vende, la PXL 2000, vamos, de Fisher. Y es maravillosa, yo tengo una. Y ahí yo invito a los que me estén escuchando que la vean, la serie está muy bien, ¿no? Pero este juego, el Pony Island, tiene mucho de eso. Tiene mucho de... Olvídate de todo lo que conoces. Hasta de tus conceptos básicos de qué es la derecha y de qué es la izquierda. Y a partir de ahí el juego te iba dejando descuadrado por completo. Muy buen juego, ¿eh? Muy interesante. Parece mentira que muchos de estos sean de 8 bytes. Parece mentira, pero la verdad es que se lograron muy buenas cosas. Esta página es un homenaje. Ya te digo, de momento me dedico al terror. En juegos de misterio, juegos de terror. Simplemente me dedico a esto, a comentar juegos de terror o de misterio de momento. Sí he dejado abierto a categorías para el día de mañana, porque el futuro es muy largo. Igual empiezo a comentar películas de Indiana Jones, de juegos de aventura, ¿no? Juegos que se basan en películas de aventura y demás. La trilogía de Indiana Jones, ¿no? Pero de momento, por ejemplo, estaba el Templo Maldito, estaba en juego. Pero de momento solamente es el último cartucho.es, se dedica a juegos de terror, juegos de misterio. Y bueno, y el día de mañana... yo cuando te deje a ti hoy prácticamente voy a poner en marcha la app. Es decir, también va a tener una app para que la recibas en tu móvil y vas viendo las últimas entradas. Y bueno, igual que en su día empecé con el perfil de X de Twitter y al final me junté con 15.000 personas que no saben que soy yo, pero que bueno, que cuando lo estás leyendo hoy día... tiene muchos seguidores y los hilos, antes te lo decía en el coche, ¿no? Yo una vez lo pensé, digo, vamos a ver, me estoy hartando de hacer hilos desde hace un montón de años de juegos, como al Elon Musk le dé por darle al off a X se pierde todo eso. Digo, pues voy a hacer los hilos, pero con forma de artículo, y luego los paso a lo otro, ¿no? Y está muy bien un poco por lo que nace esto, ¿no?
Va a tener su parte de app, va a tener su parte de que hoy estamos inaugurando aquí, de página web. No creo que vaya a tener Facebook, estoy un poco cansado de Facebook. Pero bueno, a todo el que se quiera meter ahí en el último cartucho, oye, que lo haga, que abajo tiene mi contacto para que me escriba y me diga, oye, pues yo quiero que me comentes este juego. Y se le comenta al juego, hombre, se le comenta al juego, se le sube a internet, No, y aparte, se le pone un vídeo que y... se puede crear incluso una comunidad bastante chula de retroalimentación de jugadores. Claro, y sobre todo porque... de amantes del arcade, de amantes del cine, de la nostalgia y de todo lo que estamos hablando. Porque se explota una cosa de la que nosotros hablamos en este programa, que es el misterio. Muchas veces hablamos de casas encantadas. Hay un mogollón de juegos de terror que son de casas encantadas. Hemos hablado de muertos vivientes, en mi caso en el terreno más antropológico. Hay mogollón de juegos en plan gore que hablan de muertos vivientes. Se habla del mito del vampiro. Hay un juego que se llama Frankenstein, que es la leche. Es buenísimo. Se habla de temas de momia. Hemos hablado de ovnis. Aquí también hay juegos de ovnis. Es decir, el mundo del misterio también está muy presente en los juegos. Y como es un mundo que conozco bien, el alfa y el beta, los dos, tanto los videojuegos como programador que sigo y que sigo siendo, y el juego y el mundo del misterio, oye, pues ¿por qué no hacer una cosa así que me apetecía? En plan tranquilo, porque cuando hoy te lo he mandado, no era una idea, te has encontrado con una página hecha. Efectivamente. Y bueno, ahí esperando que... Aquí no se espera nada, aquí lo único que se espera es que la gente entre y que se acuerde bien, claro. Y que bueno, que diga, oye, qué chulo, ¿no? El tema este, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pues para que vean que, como les hemos dicho hoy, pues hoy va a ser una sorpresa, porque aunque hemos hablado de misterio, de cine, de todo lo que nos gusta, pues no deja de ser también una presentación de esa nueva página que José Manuel se lanza a hacer en una de sus pasiones, que es los videojuegos, que es el último cartucho. Pues José Manuel, muchísimas gracias, y seguiremos hablando de todo, de videojuegos, de música, de cine, de todo lo que haya. Pues muchas veces hablamos de literatura, hablamos, por ejemplo, cuando hablamos del Código Da Vinci, ¿verdad? O hablamos de cine y hablamos de cine de terror. Hoy han tocado videojuegos de terror. ¿Por qué no? Todo cabe. Pues todo ya veremos la semana que viene de qué hablamos, pero nos tenemos que despedir ya, que nos quedamos sin tiempo, y darte las gracias a ti, José Manuel, y por supuesto también a nuestros técnicos del día de hoy. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar, las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.